Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Recuerden que siempre estamos los lunes, miércoles y viernes transmitiendo junto a ustedes la Palabra de Dios. Lo hacemos de 15 a 15:30 horas y por lo general estamos transmitiendo en vivo desde esta frecuencia 1220 AM. Bienvenido, Esteban, que te encuentras con nosotros, siempre acompañándonos. En este momento nuestro amigo Pablo no nos pudo acompañar, pero tú estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Esteban? Bien, pastor, muy buenas tardes. Gracias a Dios me encuentro bien. Una semana llena de bendiciones, de éxitos y sobre todo de aprendizaje de la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, Esteban. Recuerden, amigos, que estamos estudiando las profecías del libro de Daniel y dentro de poco comenzaremos a estudiar las profecías del libro de Apocalipsis, exactamente. Primero estamos estudiando Daniel y luego vamos a estar estudiando el libro de Apocalipsis. La semana pasada hemos estado estudiando acerca de Daniel capítulo 2 y hoy estudiaremos lo que la Biblia enseña acerca de Daniel capítulo 3, así que vamos a avanzar. Pero antes de avanzar sería bueno que pudiéramos tener una palabra de oración, así que te voy a invitar, Esteban, que puedas acompañarnos con una oración y entonces vamos de lleno al estudio de la Biblia. Bien, entonces vamos a orar. Santo y amoroso Padre que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde, oh Padre querido, nos acercamos a tu trono de gracia para poder agradecerte por la vida que nos das. Y en esta tarde, oh Dios, que tenemos la oportunidad de conocer más de tu palabra, queremos pedirte que en el nombre de Cristo Jesús transforme nuestras vidas y que las palabras que salgan de la boca del pastor sean palabras de vida para vida eterna, y que todo oyente, oh Dios, pueda ser tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Esteban. La Biblia dice algo muy interesante, ¿saben? Pasados unos años, después que Dios le diera el sueño a Nabucodonosor de la estatua, donde se lo dio no solo a Nabucodonosor, sino también a Daniel, pareciera que el rey Nabucodonosor no quedó muy contento. ¿Y por qué sabemos esto? Por la sencilla razón de que se le había indicado al rey que su reino, Babilonia, no duraría para siempre. De acuerdo al texto, vendrían otros imperios luego. La Biblia dice que vendría otro imperio luego del imperio babilónico, que eran los medopersas, luego otro más, los griegos, luego otro más, los romanos, luego otro más, un reino dividido con algunas cosas del Imperio Romano también, y finalmente otro reino que permanecería para siempre. Y ese es, de acuerdo a la Biblia, el reino de Dios. Ahora, no contento con ello, Nabucodonosor mandó hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué mandó hacer Nabucodonosor? Seguramente tú has estudiado, Esteban, el capítulo 3 del libro de Daniel, y ahí tú recordarás qué es lo que Nabucodonosor mandó hacer. ¿Te acuerdas lo que mandó hacer? Sí, por supuesto. Mandó hacer una gran estatua. Una gran estatua. ¿Dónde podemos ver eso? Bueno, en el mismo versículo 1, arrancando el capítulo 3. En el capítulo 3 de Daniel, en el versículo 1, ya ahí mismo vemos a Nabucodonosor mandando hacer algo con un objetivo determinado, y ahora vamos a ver cuál era el objetivo por el cual mandó hacer esto. Dice en Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó, dice la Biblia, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, es interesante que un codo, amigos míos, un codo es una medida que prácticamente tiene la longitud de un codo de hombre. Esto es aproximadamente unos 45 centímetros. O sea que esto significa que la estatua, si tenía unos 60 codos, aproximadamente seguramente tendría unos
30 metros de altura. Ahora, es interesante lo siguiente. Nabucodonosor no mandó construir una estatua que tuviera una cabeza de oro, unos pechos y brazos de plata, unos vientres y muslos de bronce, piernas de hierro y pies mezclados como una mezcla de hierro y barro. No agarró y mandó a hacer la estatua del sueño que él había soñado para de alguna forma honrar a Dios y que las naciones del mundo vieran en esa estatua lo que iba a suceder en la historia dirigido por el mismo Dios. No, él hizo otra cosa. El rey Nabucodonosor, de acuerdo a la Biblia, mandó construir una estatua de oro. Toda la estatua tenía que ser de oro. Ahora, ¿qué representaba, Esteban, te acuerdas? El oro en la estatua que él había soñado en Daniel capítulo 2. Según lo que Daniel le dijo que Dios le había dicho que el rey Nabucodonosor era esa cabeza, es decir, que presentaba el imperio babilónico, la cabeza de oro. Muy bien, esto significa que con la estatua que ahora él había mandado construir, eso significa entonces que como toda la estatua evidentemente él era de oro y el oro representaba al imperio babilónico, él entonces no quería aceptar la voluntad de Dios, sino que estaba dispuesto a hacer todo lo posible, lo que vemos en el texto, para que su reinado babilónico fuera el imperio que gobernara hasta el mismo fin de la historia. Eso es lo que vemos por el gesto que él tuvo al poner en práctica esta campaña de crear una estatua de oro prácticamente de esa altura. Ahora, pero hemos dicho que el rey no solo mandó construir una estatua, hizo algo más. ¿Te acuerdas qué es lo que mandó hacer el rey? En el sentido cuando ya estaba construida la estatua. Cuando estuviera construida la estatua. Que todos cuando escucharan el salterillo, las trompetas, todos los instrumentos musicales que había en aquel entonces en Babilonia, todo el mundo tenía que inclinarse a la estatua, es decir, adorar a la estatua. Bien, fíjense que eso está descrito en el versículo 2. En Daniel capítulo 3, en el versículo 2, dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora fíjate cómo sigue el texto, versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de esta estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ahora fíjate cómo sigue. Y el pregonero, una persona que estaba anunciando estas cosas, anunciaba en alta voz, decía lo siguiente: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, prácticamente a todo el mundo, lógicamente de los que se encontraban ahí, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mandó, por lo tanto, vemos ahí en el texto claramente, que todos adorasen esta estatua, Esteban, que él había mandado hacer cuando se escuchase la música que se produciría a propósito con ese fin. Hasta acá es todo muy claro. Ahora, ¿qué pasaba, de acuerdo a la Biblia, si alguien no se arrodillaba y adoraba la estatua? Vamos a leerlo ahora. Dice en el siguiente versículo, en el versículo 6, que este pregonero anunciaba estas cosas y dijo: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Esto es lo que enseña la Biblia. O sea, vamos a repasar hasta aquí. Nabucodonosor entonces manda crear una estatua gigante de unos 30 metros de altura aproximadamente y le pide a todas las personas que cuando se escuchase cierta música tenían que arrodillarse delante de la estatua para adorar esa estatua. Pero si alguien no se arrodillaba, esa persona iba a ser echada ¿a dónde? Al horno de fuego. A un horno a propósito preparado, se supone, para este fin. Por lo menos ahí tenían un horno de fuego ardiendo, que no era un horno pequeño, como quien pone una torta en un horno, ni una pizza. Era un horno evidentemente grande para poder arrojar a los que desobedeciesen al rey Nabucodonosor. Entonces vamos a ver, amigos que nos escuchan, qué es lo que pasó, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, cuando se escuchó la música. ¿Qué crees tú, Esteban? Cuando se escuchó la música, prácticamente las personas que estaban ahí, ¿obedecieron al rey o desobedecieron al rey? La mayoría, vamos a decir un 90% o 95.9%. Yo diría un 99,9% obedeció al rey. Porque ahí dice lo siguiente, a partir del versículo 7, dice: por lo cual, al oír todos los pueblos,
el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Dice que cuando escucharon la música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, amigos que nos escuchan, esto que voy a decir ahora a continuación, todo lo que estamos diciendo es importante, todo está en la Biblia, pero esto que voy a decir a continuación tiene una relevancia quizás mayor de la que muchos piensan. En esta historia que aparece en Daniel capítulo 3, no solo hay historia, sino que de alguna forma también hay profecía mezclada con historia. ¿Se acuerdan que hemos dicho que en el libro de Daniel, prácticamente en todo el libro, hay una mezcla de historia y profecía? Prácticamente la primera parte del libro es histórica, la segunda parte es profética, pero hay profecía e historia mezcladas de uno y del otro lado. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el libro de Apocalipsis, que de aquí a poco tiempo vamos a comenzar a estudiar, también vemos a un poder mundial que crea una imagen para que todo aquel que quiera salvar su vida tiene que adorar esa imagen. O dicho de otra forma, todo aquel que no quiera perder su vida tiene que adorar la imagen. Y es interesante las palabras que se utilizan con respecto a esto, donde dice la Biblia que toda nación, tribu, lengua y pueblo evidentemente fue engañada por un poder para adorar la imagen de la bestia, y esto aparece especialmente en Apocalipsis capítulo 13. Evidentemente Apocalipsis capítulo 13 está conectado con Daniel capítulo 3, pero lo vamos a estudiar más adelante en detalle cuando lleguemos a los estudios de Apocalipsis. Ahora estamos estudiando el libro de Daniel, así que vamos a seguir leyendo el texto para ver qué es lo que nos dice la Biblia de acuerdo a lo que estaba sucediendo. Repito entonces. Dice la Biblia en el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de los instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, dice la Biblia, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y aquí está este 0,0001% que tú mencionabas, que evidentemente no adoró la estatua. ¿Por qué? Dice en el versículo 9 que estas personas que acusaron a los judíos, que realmente a los que querían acusar eran a los amigos de Daniel, y lo vamos a ver ahora, dice, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore, dice la Biblia, y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay, por lo tanto, dice, unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. ¿Te acuerdas los tres nombres de los amigos de Daniel, Esteban? Los nombres Ananías, Misael y Azarías. ¿Y los nombres babilónicos? Mesat, no recuerdo muy bien. Mesat, Sadrach y Abednego. Ahí está. Entonces dice que acá unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios del rey, se le dijo al rey Nabucodonosor, que son Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, dicen estas personas que trataban de hacerle mal a estos tres varones judíos, no te han respetado, ni adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea que claramente estas tres personas querían hacerle daño a estos tres amigos de Daniel. Ahora, ¿quiénes dice entonces, vamos a repasar hasta aquí, quiénes no se habían arrodillado ni adorado la estatua? Los judíos, en este caso los amigos de Daniel. Exactamente, que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, la pregunta inmediata, amigos míos, es ¿por qué ellos no se arrodillaron? Bueno, la respuesta, creo ustedes la saben, amigos míos, tú también, Esteban, y es lógica. Porque ellos eran fieles o infieles a Dios. Ellos eran fieles a Dios. ¿Qué hicieron ellos cuando tuvieron esa prueba de comer de lo que Dios no quería que comiesen? ¿Fueron fieles o infieles? Fueron fieles a Dios. Y Dios los recompensó por causa de su fidelidad. Daniel fue fiel a Dios y Dios le dio un don impresionante conocido como el don de profecía, que es la capacidad de conocer e interpretar visiones y sueños. Ahora, esta era la razón por la que no se arrodillaron entonces, porque ellos eran fieles a Dios. Ellos habían aprendido, de acuerdo a la Biblia, que al único que hay que adorar es al Dios de la Biblia, a Jehová de los ejércitos, y a nadie más, a nada ni a nadie más. Ellos, por lo tanto, conocían bien el segundo mandamiento de la ley de Dios. Acordémonos, amigos, que la ley de Dios
tiene 10 mandamientos. Y hay un mandamiento que habla claramente acerca de no hacerse imágenes ni semejanzas de cosas que hay en el cielo, ni adorarlas. La Biblia dice en Éxodo capítulo 20, versículo 4, donde arranca este segundo mandamiento, las siguientes palabras. Éxodo capítulo 20, versículo 4. Dice Dios, segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que ellos tenían muy en claro que si ellos se arrodillaban delante de una estatua, que no hay que arrodillarse delante de ninguna estatua, pero si se arrodillaban delante de alguna estatua, ellos estaban idolatrando y por lo tanto estaban incumpliendo el segundo mandamiento. Y Santiago capítulo 2 versículo 10 dice claramente que quien incumple un solo de estos mandamientos, repito amigos, quien incumple uno solo de estos mandamientos, incumple toda la ley, se hace transgresor de toda la ley. O sea que ellos, si querían realmente ser fieles a Dios, no tenían que incumplir ni un solo mandamiento. Entonces ellos sabían que si adoraban esa estatua, tristemente iban a estar desobedeciendo a Dios. Entonces yo pregunto, hoy en día, ¿será que nosotros sí tenemos que adorar estatuas? ¿O será que esta ley todavía está vigente hoy en día para que tú y yo, Esteban, la podamos cumplir? Según lo que dice la Biblia, que cuando Dios escribió esa ley, la escribió con su propio dedo y la escribió en tablas de piedra. O sea, es decir, que si la escribió en tabla de piedra es para que durara para siempre. Muy interesante. La piedra, es interesante amigos, representa perpetuidad. La piedra es prácticamente el material, o se podría decir, la piedra que cayó del cielo, que golpeó a los pies de la estatua de Nabucodonosor, la estatua que no la que mandó construir luego él, que es la que estamos estudiando ahora, o de la que estamos estudiando ahora, sino la que él soñó. La Biblia dice que esa piedra es el reino de Cristo, y es interesante que la Biblia dice que ese reino permanece para siempre. Entonces, así como tú, Esteban, estabas mencionando, los mandamientos de Dios fueron escritos para que las personas los puedan poner en práctica. Y si hay un mandamiento que dice que no me tengo que arrodillar delante de ninguna imagen ni adorarla, sino que solo a Dios, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás, ¿yo deberé obedecer a esta ley o no? Por supuesto. Ellos, los amigos de Daniel, obedecieron. Ahora, ¿qué hizo el rey cuando se enteró que estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, no querían arrodillarse delante de esta estatua? La Biblia dice en el versículo 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Dice luego lo siguiente, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Fíjate, los estaba poniendo contra la espada y la pared. Qué terrible que un rey llegue a decir eso a unas personas. Ellos evidentemente se habrán sentido incómodos e intimidados por lo que estaba diciendo el rey. Dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos que para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados de en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Fíjate qué atrevido también Nabucodonosor. Eso le iba a decir, de la forma que se está, a Dios. Totalmente, estaba desafiando, pero abiertamente, con un atrevimiento que muy pocos en la Biblia a veces han solido tener. Uno de los que se atrevió a decir cosas semejantes fue Faraón, cuando Dios le pidió que dejase ir a su pueblo al desierto para que lo adore, y Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Y no dejaré ir a tu pueblo para que te adore. ¿Y quién es este Jehová? Exacto. Entonces, de esta forma, evidentemente Nabucodonosor estaba teniendo el mismo espíritu de desafío y rebeldía contra Dios, porque él sabía que hay un Dios que le dio un sueño, que levantó a Daniel para que le transmitiese el sueño y la interpretación que hemos estado estudiando el otro día, pero en este momento parece que hizo oídos sordos, ojos ciegos, y él quería a propósito ponerse por encima de ese Dios
y decía que si él arrojaba a los amigos de Daniel al horno de fuego, ¿quién podría librarlos de las manos? La Biblia dice lo siguiente: por lo tanto, este rey les dio una oportunidad más o no les dio una oportunidad. Les dijo, miren, ahora tienen una oportunidad más o no. Se las dio, sí. Se las dio. Este rey le dio una oportunidad más. Fíjense que esto no decía la Biblia. La Biblia no decía que entonces el rey le iba a dar otra oportunidad a quien desobedeciese. No, la Biblia dice que él iba a arrojarlos al horno de fuego, pero en este caso le dio una oportunidad más. Y esto es muy lógico de pensar que esta oportunidad es muy probable que vino por el hecho de que ellos eran conocidos del rey. Acuérdate que Daniel y sus 3 amigos fueron exaltados por el rey por causa del sueño que tuvo el rey y de la interpretación del sueño del rey. Ahora, evidentemente el rey no quería deshacerse de estos sabios que habían sido, de acuerdo al capítulo 1 de Daniel, exaltados o eran 10 veces más inteligentes, se podría decir más sabios que el resto de las personas. Hay una pregunta, antes de seguir, que muchas personas se pueden hacer, y es, ¿dónde estaba Daniel en el momento de la Eso prueba? quería preguntar, porque hasta aquí solamente siempre menciona a Sadrach, Mesach y Abednego, nunca aparece lo que es Daniel. Exacto, por lo menos aquí no aparece Daniel, en el resto de los capítulos aparece Daniel. Ahora, la Biblia es interesante que no dice dónde estaba Daniel. Y como no dice, lo único que nos queda es especular. La cuestión es que a veces es peligroso especular. Hay personas que dicen que Daniel se arrodilló delante de esta estatua, por eso no estaba. No, eso es muy probable que no haya pasado. Es más, es muy lógico que no haya pasado, y es totalmente probable, por lo que luego dice el libro de Daniel, que vamos a ir estudiando en los días que vienen. Pero Daniel evidentemente no es que la Biblia no menciona que no estaba ahí porque él se arrodilló delante de la estatua, sino que no menciona que estaba ahí por la sencilla razón de que no estaba ahí. ¿Se comprende? No hay mayor, no hay que hacerle decir a la Biblia cosas que no dice. Es muy probable que si no estaba ahí, siendo que Daniel era uno de los encargados de las cosas del rey, y especialmente después de Nabucodonosor, ¿quién seguía el mandato dentro de Babilonia? Su hijo, el hijo de Nabucodonosor. No, Daniel. Daniel Daniel seguía el mandato después de los negocios. Fíjate, no Pensé que estábamos hablando del quién gobernaba después de... No, Esteban. En Daniel capítulo 2, ahora no disponemos del tiempo para leerlo, aunque vamos a hacer lo posible de leerlo ya. En Daniel capítulo 2, vamos a ir al final de Daniel capítulo 2, la Biblia dice que cuando Daniel le dio la interpretación del sueño, entonces el rey Nabucodonosor se sorprendió de que, wow, hay un Dios en los cielos que no solo le descubrió el sueño, sino le dio la interpretación. Entonces dice en Daniel 2:46, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Fíjate, el rey Nabucodonosor se arrodilla delante de Daniel. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo, fíjate ahora, le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiese sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Quiere decir que Daniel era el segundo después de Nabucodonosor. De la misma forma que José era el segundo después de Faraón, Daniel de alguna forma también era muy poderoso, y evidentemente después del rey ya estaba Daniel. Lo mismo vemos luego en el libro de Esther, o antes, mejor dicho, en el libro de Esther, lo que le pasó a Mardoqueo, que estaba el rey Asuero, y después fue colocado Mardoqueo como segundo después del rey Asuero. Entonces, volviendo al tema, estamos aquí frente a un conflicto en donde el rey Nabucodonosor manda a estos 3 amigos a que los arrojen en el horno de fuego, pero Daniel no estaba. Entonces es muy probable que Daniel no estaba por la sencilla razón de que físicamente no estaba ahí. Es muy probable que haya ido de viaje a hacer algún servicio para el rey. Quizás incluso, mira, esto no dice la Biblia, es mera especulación, pero vale la pena pensar en algunas de estas cosas. Quizás Nabucodonosor, incluso, algunos dicen, y es probable que pudo haber pasado, pero no lo sabemos, planeó el viaje de Daniel. ¿Por qué? Sabiendo que Daniel no se iba a postrar delante de la estatua. Y el rey Nabucodonosor, para no verse comprometido ante una segura desobediencia, ni generar la muerte de Daniel, a quien el rey evidentemente apreciaba mucho,
es probable que lo haya enviado a otro lugar. Pero la verdad es que no sabemos dónde estaba Daniel en ese momento porque la Biblia no lo dice. Ahora sí sabemos dónde estaban los amigos de Daniel. Estaban ahí frente al rey. La Biblia dice que cuando el rey Nabucodonosor les dio una nueva oportunidad a Sadrac, Mesac y Abednego, ellos dijeron no vamos a arrodillarnos. Fíjense que en Daniel capítulo 3, en los versículos 16 al 18, dice: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué fe, ¿verdad? O sea que ellos evidentemente dijeron: mira, tenemos un Dios que puede librarnos del horno de fuego, pero si Dios decide no librarnos y tenemos que morir, moriremos, pero nunca nos arrodillaremos delante de esa estatua. ¿Qué crees tú que hizo el rey Nabucodonosor? Dijo: qué valentía y fe, yo quiero ser como ellos. Perdonen, muchachos, destruyan la estatua y voy a ser como ustedes, hijos del Dios Altísimo. No, según lo que dice la Biblia con respecto a este tema, dice que mandó a encender el fuego, el horno de fuego 7 veces más. 7 veces más caliente, parecía, caliente, ¿no? Dice la Biblia en Daniel capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. La pregunta es: si a mí me tiran adentro de un horno de fuego, ¿qué importa si está calentado 7 veces más o es meramente fuego ardiendo, como estaba brasas ardiendo y fuego, como se mencionaba al principio, si de todas formas voy a ser muerto? ¿Qué diferencia hay en estas 7 veces? ¿Y qué necesidad de agarrar hombres muy vigorosos para que tenían el ejército y que atasen a estos muchachos y los arrojasen? Esto evidencia algo que el rey evidentemente temía. El rey sabía que era muy probable que el Dios de ellos pudiera librarlos. ¿Se comprende? Entonces, a propósito, manda a calentar el horno 7 veces más y manda a hombres muy vigorosos que además lo atasen y que los arrojasen para que ellos muriesen y no hubiese ningún Dios que pudiese librarlos. Dice entonces, dice el versículo 21, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, dice la Biblia que la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Fíjate, mató a estos hombres vigorosos de su ejército que habían sido los encargados en echar al horno de fuego a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Ahora, en los minutos que nos quedan, debemos comprender, amigos, o en el minuto que nos quedan, ¿qué pasó con estos 3 jóvenes? ¿Murieron o no murieron cuando fueron echados al fuego? ¿Sí o no, Esteban? No. No, vamos a ver lo que dice la Biblia. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en el medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Amigos, nos encontramos aquí frente a una situación muy pocas veces ocurrida en la Biblia, que es cuando Dios en persona, y de forma especial el Hijo de Dios, sabemos que es, Jesús en persona está con sus hijos protegiéndolos. Dice luego entonces, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Amigos que nos escuchan, ¿Dios libró de la muerte a los amigos de Daniel, sí o no? Sí, los libró. Sí. Ahora, ¿Dios los libró de la prueba, sí o no? También. ¿Sabes no, qué? de la prueba no los libró. De la prueba no. Dios, amigos que nos escuchan,
no nos promete librarnos de las pruebas en esta vida. Dios promete a cada uno de nosotros librarnos en la prueba, lo cual es algo muy diferente. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Me quedó algo más para decir, algo muy importante, que lo vamos a compartir el día viernes con los amigos que nos están escuchando y también por las personas que nos escuchan a través del canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, donde tú puedes acceder a cada uno de estos videos. Acuérdate, amigo que nos escuchas, que estamos estudiando el libro de Daniel y estamos regalando una revista de 80 páginas a colores que te ayudarán a comprender todo esto y conocer más al Dios de la Biblia. Puedes comunicarte con nosotros al 095-507-442 y recuerda, como siempre decimos, este es un programa auspiciado por Red Nuevo Tiempo de Comunicación y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Gracias, Esteban, por acompañarnos. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado como siempre. Nos estamos viendo entonces el viernes que viene a las 3 de la tarde en otro programa de Presentando la Verdad.